Prefacio. Llamo servidumbre a la impotencia humana para moderar y reprimir sus afectos, pues el hombre sometido a los afectos no es independiente, sino que está bajo la jurisdicción de la fortuna, cuyo poder sobre él llega hasta tal punto que a menudo se siente obligado, aun viendo lo que es mejor para él, a hacer lo que es peor. Me he propuesto demostrar en esta parte la causa de dicho estado y además qué tienen de bueno o de malo los afectos. Pero antes de empezar, conviene decir algo previo acerca de la perfección e imperfección, y sobre el bien y el mal. Quien ha decidido hacer una cosa y la ha terminado, dirá que es cosa acabada o perfecta. Y no solo él, sino todo el que conozca rectamente o crea conocer la intención y fin del autor de esa obra. Por ejemplo, si alguien ve una obra que supone todavía inconclusa y sabe que el objetivo del autor de esa obra es el de edificar una casa, dirá que la casa es imperfecta. Y por contra, dirá que es perfecta en cuanto vea que la obra ha sido llevada hasta el término que su autor había decidido darle. Pero si alguien ve una obra que no se parece a nada de cuanto ha visto y no conoce la intención de quien la hace, no podrá saber ciertamente si la obra es perfecta o imperfecta. Este parece haber sido el sentido originario de dichos vocablos. Pero cuando los hombres empezaron a formar ideas universales y a representarse modelos ideales de casas, edificios, torres, etc., así como a preferir unos modelos a otros, resultó que cada cual llamó perfecto a lo que le parecía acomodarse a la idea universal que se había formado de las cosas de la misma clase, e imperfecto, por el contrario, a lo que le parecía acomodarse menos a su concepto del modelo, aunque hubiera sido llevado a cabo completamente de acuerdo con el designio del autor de la obra. Y no parece haber otra razón para llamar vulgarmente perfectas o imperfectas a las cosas de la naturaleza, esto es, a las que no están hechas por la mano del hombre. Pues suelen los hombres formar ideas universales tanto de las cosas naturales como de las artificiales, cuyas ideas toman como modelos, creyendo además que la naturaleza, que según piensan no hace nada sino con vistas a un fin, contempla esas ideas y se las propone como modelos ideales. Así pues, cuando ven que en la naturaleza sucede algo que no se conforma al concepto ideal que ellos tienen de las cosas de esa clase, creen que la naturaleza misma ha incurrido en falta o culpa y que ha dejado imperfecta su obra. Vemos pues que los hombres se han habituado a llamar perfectas o imperfectas a las cosas de la naturaleza, más en virtud de un prejuicio que por verdadero conocimiento de ellas. Hemos mostrado efectivamente en el apéndice de la parte primera que la naturaleza no obra a causa de un fin, pues el ser eterno e infinito al que llamamos Dios o naturaleza obra en virtud de la misma necesidad por la que existe. Hemos mostrado en efecto que la necesidad de la naturaleza por la cual existe es la misma en cuya virtud obra. Así pues, la razón o causa por la que Dios, o sea, la naturaleza, obra, y la razón o causa por la cual existe, son una sola y misma cosa. Por consiguiente, como no existe para ningún fin, tampoco obra con vistas a fin alguno, sino que, así como no tiene ningún principio o fin para existir, tampoco los tiene para obrar. Y lo que se llama causa final no es otra cosa que el apetito humano mismo en cuanto considerado como el principio o la causa primera de alguna cosa. Por ejemplo, cuando decimos que la causa final de tal o cual casa ha sido el habitarla, no queremos decir nada más que esto. Un hombre ha tenido el apetito de edificar una casa porque se ha imaginado las ventajas de la vida doméstica. Por ello, el habitar, en cuanto considerado como causa final, no es nada más que ese apetito singular que en realidad es una causa eficiente, considerada como primera, porque los hombres ignoran comúnmente las causas de sus apetitos. Como ya he dicho a menudo, los hombres son, sin duda, conscientes de sus acciones y apetitos, pero inconscientes de las causas que los determinan a apetecer algo. En cuanto a lo que vulgarmente se dice, en el sentido de que la naturaleza incurre en falta o culpa y produce cosas imperfectas, lo cuento en el número de las ficciones de las que he tratado en el apéndice de la parte primera. Así pues, la perfección y la imperfección son solo en realidad modos de pensar, es decir, nociones que solemos imaginar a partir de la comparación entre sí de individuos de la misma especie o género, y por esa razón he dicho más arriba que por realidad y perfección entendía yo la misma cosa, pues solemos reducir todos los individuos de la naturaleza a un único género que llamamos generalísimo, a saber, la noción de ser, que pertenecería absolutamente a todos los individuos de la naturaleza. Así pues, en la medida en que reducimos los individuos de la naturaleza a este género y los comparamos entre sí y encontramos que unos tienen más entidad o realidad que otros,
En esa medida decimos que unos son más perfectos que otros. Y en la medida en que les atribuimos algo que implica negación, como término, límite, impotencia, etc., en esa medida los llamamos imperfectos, porque no afectan a nuestra alma del mismo modo que aquellos que llamamos perfectos, pero no porque les falte algo que sea suyo, ni porque la naturaleza haya incurrido en culpa. En efecto, a la naturaleza de una cosa no le pertenece sino aquello que se sigue de la necesidad de la naturaleza de su causa eficiente, y todo cuanto se sigue de la necesidad de la naturaleza de la causa eficiente se produce necesariamente. Por lo que atañe al bien y al mal, tampoco aluden a nada positivo en las cosas, consideradas estas en sí mismas, ni son otra cosa que modos de pensar, o sea, nociones que formamos a partir de la comparación de las cosas entre sí. Pues una sola y misma cosa puede ser al mismo tiempo buena y mala, también indiferente. Por ejemplo, la música es buena para el melancólico y mala para el afligido. En cambio, para un sordo no es buena ni mala. De todas formas, aun siendo esto así, debemos conservar esos vocablos, pues, ya que deseamos formar una idea de hombre que sea como un modelo ideal de la naturaleza humana, para tenerlo a la vista, nos será útil conservar esos vocablos en el sentido que he dicho. Así pues, entenderé en adelante por bueno aquello que sabemos con certeza ser un medio para acercarnos cada vez más al modelo ideal de naturaleza humana que nos proponemos, y por malo, en cambio, entenderé aquello que sabemos ciertamente nos impide referirnos a dicho modelo. Además, diremos que los hombres son más perfectos o más imperfectos según se aproximen más o menos al modelo en cuestión. Debe observarse ante todo que cuando digo que alguien pasa de una menor a una mayor perfección y a la inversa, no quiero decir con ello que de una esencia o forma se cambia a otra. Un caballo, por ejemplo, queda destruido tanto si se trueca en un hombre como si se trueca en un insecto. Lo que quiero decir es que concebimos que aumenta o disminuye su potencia de obrar, tal y como se le entiende según su naturaleza. Para concluir, entenderé por perfección en general, como ya he dicho, la realidad, esto es, la esencia de una cosa cualquiera en cuanto que existe y opera de cierto modo, sin tener en cuenta para nada su duración, pues ninguna cosa singular puede decirse que sea más perfecta por el hecho de haber perseverado más tiempo en la existencia, ya que la duración de las cosas no puede ser determinada en virtud de su esencia, supuesto que la esencia de las cosas no implica un cierto y determinado tiempo de existencia. Una cosa cualquiera, sea más o menos perfecta, podrá perseverar siempre en la existencia con la misma fuerza con que comenzó a existir, de manera que por lo que a esto toca, todas son iguales. Apéndice. Lo que en esta parte he tratado acerca de la recta conducta en la vida ha sido ordenado de manera que pueda ser visto no con una ojeada de conjunto, sino que lo he demostrado de un modo disperso, según las conveniencias en cada caso de la deducción. Por eso me he propuesto reunirlo todo aquí y resumirlo en unos capítulos que recogen lo fundamental. Capítulo 1. Todos nuestros esfuerzos o deseos se siguen de la necesidad de nuestra naturaleza, de tal modo que pueden ser entendidos o bien por medio de esa sola naturaleza considerada como causa próxima de aquellos, o bien en cuanto que somos una parte de la naturaleza que por sí misma y sin relación a los otros individuos no puede concebirse adecuadamente. Capítulo 2. Los deseos que se siguen de nuestra naturaleza de tal modo que pueden ser entendidos por medio de ella sola son los referidos al alma en la medida en que ésta es concebida como constando de ideas adecuadas. Los demás deseos, en cambio, solo se refieren al alma en la medida en que ésta concibe las cosas de una manera inadecuada, y la fuerza e incremento de tales deseos debe ser definida no por la potencia humana, sino por la potencia de las cosas que existen fuera de nosotros. Por ello, los deseos del primer género se llaman correctamente acciones y los del segundo pasiones, pues los primeros revelan siempre nuestra potencia y los segundos por contra nuestra impotencia y un conocimiento mutilado. Capítulo 3. Nuestras acciones, esto es, los deseos que se definen por la potencia del hombre, o sea, por la razón, son siempre buenos. En cambio, los demás pueden ser tanto buenos como malos. Capítulo 4. Así pues, en la vida es útil, sobre todo, perfeccionar todo lo posible el entendimiento o la razón, y en eso solo consiste la suprema felicidad o beatitud del hombre, pues la beatitud no es otra cosa que el contento de ánimo que surge del conocimiento intuitivo de Dios,
y perfeccionar el entendimiento no es otra cosa que conocer a Dios, sus atributos y las acciones que derivan de la necesidad de su naturaleza. Por ello, el fin último del hombre que se guía por la razón, esto es, el deseo supremo del que se sirve para regir todos los demás, es el que le lleva a concebirse adecuadamente a sí mismo y a concebir adecuadamente todas las cosas que puedan ser objetos de su entendimiento. Capítulo 5. No hay, por tanto, vida racional sin conocimiento adecuado. Y las cosas solo son buenas en la medida en que ayudan al hombre a disfrutar de la vida del alma, que se define por ese conocimiento adecuado. Decimos que son, en cambio, malas las que impiden que el hombre pueda perfeccionar su razón y disfrutar de una vida racional. Capítulo 6. Puesto que son necesariamente buenas todas aquellas cosas de las que el hombre es causa eficiente, ningún mal puede sobrevenirle al hombre si no es en virtud de causas exteriores, es decir, en cuanto que es una parte de la naturaleza total, a cuyas leyes está obligada a obedecer la naturaleza humana, acomodándose prácticamente de infinitas maneras a dicha naturaleza total. Capítulo 7. Es imposible que el hombre deje de ser una parte de la naturaleza y que no siga el orden común de ella. De todas maneras, si convive con individuos que concuerdan con su propia naturaleza de hombre, su potencia de obrar resultará mantenida y estimulada. Pero si por contra convive con individuos que no concuerdan en nada con su naturaleza, será muy difícil que pueda adaptarse a ellos sin una importante mudanza de sí mismo. Capítulo 8. Todo cuanto hay en la naturaleza que juzgamos malo, o sea, todo lo que juzgamos que puede impedir que existamos y disfrutemos de una vida racional, es lícito que lo apartemos de nosotros por el procedimiento que nos parezca más seguro. Y al contrario, todo cuanto hay que juzguemos bueno, o sea que resulte útil para la conservación de nuestro ser y el disfrute de una vida racional, nos es lícito tomarlo para nuestro uso y usar de ello de cualquier modo. Y en términos absolutos, le es lícito a todo el mundo, en virtud del derecho supremo de la naturaleza, hacer lo que juzga que redunda en su propia utilidad. Capítulo 9. Nada puede concordar mejor con la naturaleza de una cosa que los demás individuos de su especie. Por tanto, nada hay que sea más útil al hombre, en orden a la conservación de su ser y el disfrute de una vida racional, que un hombre que se guíe por la razón. Además, dado que entre las cosas singulares no conocemos nada más excelente que un hombre guiado por la razón, nadie puede probar cuánto vale su habilidad y talento mejor que educando a los hombres de tal modo que acaben por vivir bajo el propio imperio de la razón. Capítulo 10. En cuanto que los hombres son impulsados unos contra otros por la envidia o por algún afecto de odio, son entre sí contrarios, y por consiguiente tanto más temibles, ya que son más poderosos que los demás individuos de la naturaleza. Capítulo 11. De todas formas, no son las armas las que vencen los ánimos, sino el amor y la generosidad. Capítulo 12. Es útil a los hombres, ante todo, asociarse entre ellos y vincularse con los lazos que mejor contribuyen a que estén unidos, y en general, hacer aquello que sirva para consolidar la amistad. Capítulo 13. Pero para ello se requiere habilidad y atención. Los hombres, en efecto, son volubles, pues son raros los que viven según los preceptos de la razón, y sin embargo, en su mayoría son envidiosos y más inclinados a la venganza que a la misericordia. Es necesaria una singular potencia de ánimo, por tanto, para admitirlos a todos ellos según su propia índole y no dejarse llevar por la imitación de sus afectos. Los que, por el contrario, son expertos en criticar a los hombres, reprobando sus vicios más bien que enseñándoles las virtudes y quebrantando los ánimos en lugar de fortificarlos, se causan gran molestia a sí mismos y la causan a los demás. De ahí procede el que muchos de ánimo excesivamente impaciente y movidos por una falsa preocupación religiosa hayan preferido vivir entre los animales más bien que entre los hombres. Del mismo modo, los niños o adolescentes que no pueden sobrellevar con serenidad las riñas de sus padres se refugian en la milicia y escogen las incomodidades de la guerra y un mando tiránico antes que las comodidades domésticas y las admoniciones paternas, y sufren que se les imponga cualquier carga con tal de vengarse de sus padres. Capítulo 14. Así pues, aunque los hombres se rigen en todo por lo general según su capricho, de la vida en sociedad con ellos se siguen, sin embargo, muchas más ventajas que inconvenientes. Por ello vale más sobrellevar sus ofensas con ánimo sereno y aplicar nuestro celo a todo aquello que sirva para establecer la concordia y la amistad. Capítulo 15. Lo que engendra la concordia tiene que ver con la justicia, la equidad y la honestidad, pues los hombres, aparte de la injusticia y la iniquidad, también soportan mal lo que se tiene por deshonroso, o que alguien rechace lo que es costumbre establecida en el Estado.
Para que el amor se establezca es ante todo necesario lo que tiene que ver con la religión y la moralidad. Capítulo 16. Suele también engendrarse la concordia, generalmente a partir del miedo, pero en ese caso no es sincera. Añádase que el miedo surge de la impotencia del ánimo y por ello no es propia de la razón en su ejercicio, como tampoco lo es la conmiseración, aunque parezca ofrecer una apariencia de moralidad. Capítulo 17. También la liberalidad conquista a los hombres y principalmente a aquellos que no tienen medios de procurarse lo que necesitan para subsistir. Sin embargo, prestar ayuda a cada indigente es algo que supera con mucho las posibilidades y el interés de un particular, pues las riquezas de un particular quedan muy por debajo de lo que sería una ayuda suficiente. Por otra parte, un solo hombre no tiene bastante capacidad para hacerse amigo de todos. Por ello, el cuidado de los pobres compete a la sociedad entera y atañe solo al interés común. Capítulo 18. Es necesaria otra clase de precauciones completamente distinta a la hora de aceptar beneficios y de mostrarse agradecidos retribuyéndolos. Capítulo 19. Por otra parte, el amor lascivo, esto es, el deseo de engendrar suscitado por la belleza y en general toda clase de amor que no reconozca como causa la libertad del alma, se convierte fácilmente en odio, salvo que sea, lo que es peor aún, una especie de delirio, en cuyo caso favorece la discordia más bien que la concordia. Capítulo 20. Por lo que atañe al matrimonio, es cierto que concuerda con la razón si el deseo de unir íntimamente los cuerpos no es engendrado por la sola belleza, sino también por un amor de procrear hijos y educarlos sabiamente. Y si además el amor de ambos, es decir, del varón y la hembra, tiene por causa no solo la belleza, sino sobre todo la libertad del ánimo. Capítulo 21. La adulación engendra también la concordia, pero a través del repugnante vicio del servilismo o de la perfidia. Y los soberbios que quieren ser los primeros, no siéndolo, son los que más fácilmente caen en las redes de la adulación. Capítulo 22. La abyección lleva implícita una falsa apariencia de moralidad y religión, y aunque la abyección sea contraria a la soberbia, está con todo el abyecto muy próximo del soberbio. Capítulo 23. La vergüenza también contribuye a la concordia, pero solo en aquellas cosas que no pueden ocultarse. Además, puesto que la vergüenza es una forma de tristeza, no concierne al ejercicio de la razón. Capítulo 24. Los restantes afectos de la tristeza que se experimentan contra los hombres se oponen directamente a la justicia, la equidad, la honradez, la moralidad y la religión. Y aunque la indignación parezca ofrecer la apariencia de equidad, lo cierto es que se vive sin ley allí donde a cada cual le es lícito enjuiciar los actos de otro y tomarse la justicia por su mano. Capítulo 25. La modestia, es decir, el deseo de agradar a los hombres cuando es determinada por la razón, tiene que ver con la moralidad. Como hemos dicho, si brota de un afecto, es una forma de la ambición, o sea, un deseo por el que los hombres, bajo la falsa apariencia de moralidad, suscitan por lo general discordias y sediciones. Pero quien desea ayudar a los demás con su consejo o sus acciones, en orden al disfrute conjunto del supremo bien, ante todo procurará ganarse su amor y no tendrá la intención primordial de que le admiren, para que la doctrina que enseña lleve su nombre, ni les dará en absoluto motivo alguno de envidia. Además, en los coloquios ordinarios, se guardará de referirse a los vicios de los hombres y tendrá cuidado de no hablar de la impotencia humana, sino con parquedad, y en cambio hablará ampliamente acerca de la virtud o de la potencia humana y de la vía por la que puede perfeccionarse, para que de esta suerte los hombres se esfuercen cuanto está en su mano, no movidos por el miedo del aborrecimiento, sino por el solo afecto de la alegría, en vivir conforme a los preceptos de la razón. Capítulo 26. Fuera de los hombres, no conocemos en la naturaleza ninguna cosa singular de cuya alma podamos gozar, uniéndola a nosotros por la amistad o por algún otro género de asociación. Por ello no exige la regla de nuestra utilidad propia que conservemos todo lo que hay en la naturaleza, aparte de los hombres, pues tal regla nos enseña bien a conservarlo para usos diversos, bien a destruirlo o adaptarlo a nuestras conveniencias de cualquier manera. Capítulo 27. La utilidad principal que nos reportan las cosas que están fuera de nosotros, además de la experiencia y el conocimiento que adquirimos por el hecho de observarlas y de transformar unas en otras, es la conservación de nuestro cuerpo. Y por esta razón son útiles, sobre todo, aquellas cosas que pueden alimentar y nutrir el cuerpo de manera que todas sus partes puedan cumplir correctamente su función. Pues cuanto más apto es el cuerpo para ser afectado de muchas maneras y para afectar de muchas maneras a los cuerpos exteriores, tanto más apta es el alma para pensar.
Ahora bien, parece que en la naturaleza hay muy pocas cosas de esta clase, por lo cual para nutrir el cuerpo como es debido, resulta necesario servirse de muchos alimentos de naturaleza diversa, pues el cuerpo humano está compuesto de muchísimas partes de diversa naturaleza que precisan de un alimento continuo y variado, a fin de que el cuerpo íntegro sea igualmente apto para hacer todo lo que puede seguirse de su naturaleza y por consiguiente para que el alma sea también igualmente apta para concebir muchas cosas distintas. Capítulo 28. Pues bien, para procurarse dichas cosas, difícilmente serían suficientes las fuerzas de cada cual, si los hombres no se prestaran servicios mutuos. Pero el dinero ha llegado a ser un compendio de todas las cosas, de donde resulta que su imagen suele ocupar el alma del vulgo con la mayor intensidad, pues difícilmente pueden imaginar forma alguna de alegría que no vaya acompañada como causa por la idea de la moneda. Capítulo 29. Pero este vicio solo lo tienen aquellos que buscan el dinero, no por indigencia ni para subvenir a sus necesidades, sino porque han aprendido las artes del lucro, de las que están enormemente orgullosos. Por lo demás, los tales dan al cuerpo su ración por simple rutina, pero con parquedad, pues creen perder de sus bienes cuanto gastan en la conservación de su cuerpo. Ahora bien, quienes conocen la verdadera utilidad del dinero y acomodan sus riquezas solo a sus necesidades viven contentos con poco. Capítulo 30. Siendo buenas las cosas que ayudan a que las partes del cuerpo cumplan su función, y consistiendo la alegría en el hecho de que la potencia del hombre, en cuanto que éste consta de alma y cuerpo, se ve favorecida o aumentada, son entonces buenas todas las cosas que proporcionan alegría. Sin embargo, puesto que las cosas no ocurren con el fin de afectarnos de alegría, ni su potencia de obrar se atempera a nuestra utilidad, y en fin, dado que la alegría por lo general se refiere especialmente a una sola parte del cuerpo, resulta que la mayor parte de los afectos de la alegría, por consiguiente también los deseos que a partir de ellos se engendran, tienen exceso, a no ser que medien la razón y la atención. Se añade a ello que por obra de un afecto consideremos como primordial lo que es actualmente agradable y que no podamos valorar las cosas futuras con serenidad. Capítulo 31. La superstición, por el contrario, parece admitir que es bueno lo que reporta tristeza y malo lo que proporciona alegría. Pero como ya hemos dicho, nadie sino un envidioso puede deleitarse con mi impotencia y mis penas, pues cuanto mayor es la alegría que nos afecta, tanto mayor es la perfección a la que pasamos, y por consiguiente tanto más participamos de la naturaleza divina, y no puede ser mala ninguna alegría que se rija por la verdadera norma de nuestra utilidad, pero quien por contra es guiado por el miedo y hace el bien para evitar el mal, no es conducido por la razón. Capítulo 32. De todas maneras, la potencia humana es sumamente limitada, y la potencia de las causas exteriores la supera infinitamente. Por ello, no tenemos la potestad absoluta de amoldar, según nuestra conveniencia, las cosas exteriores a nosotros. Sin embargo, sobrellevaremos con serenidad los acontecimientos contrarios a las exigencias de la regla de nuestra utilidad, si somos conscientes de haber cumplido con nuestro deber, y de que nuestra potencia no ha sido lo bastante fuerte como para evitarlos, y de que somos una parte de la naturaleza total, cuyo orden seguimos. Si entendemos eso con claridad y distinción, aquella parte nuestra que se define por el conocimiento, es decir, nuestra mejor parte, se contentará por completo con ello, esforzándose por perseverar en ese contento, pues en la medida en que conocemos, no podemos apetecer sino lo que es necesario, ni en términos absolutos podemos sentir contentos si no es ante la verdad. De esta suerte, en la medida en que entendemos eso rectamente, el esfuerzo de lo que es en nosotros la mejor parte concuerda con el orden de la naturaleza entera.